Bien, en el siguiente video voy a resolver el siguiente circuito, que es para encontrar la función de transferencia que relaciona el voltaje de salida y el voltaje de entrada. En este caso, para resolver este tipo de ejercicios, recuerden que hay que utilizar las leyes de Ohm según lo que se muestra en los videos. En este caso, conviene siempre partir planteando las ecuaciones físicas. Por ejemplo, la primera que se puede obtener acá, a partir de esto, es la aplicación de la ley de Kirchhoff de voltaje, que sería decir que el voltaje de entrada va a ser igual a la suma de los tres voltajes, el voltaje en la bobina, más el voltaje en la resistencia, más el voltaje en el condensador. Aquí, si se fijan, tenemos tres voltajes más el voltaje de entrada, ¿cierto? Que es la entrada al sistema. Y adicionalmente, en estos tipos de ejercicios de modelos matemáticos hay que encontrar la ecuación que relacione el voltaje de salida. En este caso, nos damos cuenta que el voltaje del condensador vendría siendo nuestro voltaje de salida. Recordando las ecuaciones que hay que ocupar acá, tenemos que para la bobina, para el voltaje en la bobina, se calcula como L por la derivada de la corriente. Para el voltaje en el condensador, tenemos que es 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. De forma análoga, yo puedo decir que la corriente va a ser igual a 1 sobre L por la integral del voltaje en la bobina. De forma análoga acá, puedo decir que la corriente en el condensador también se puede calcular como C por la derivada del voltaje. Bien. Y ahí tendríamos, ¿cierto? Algunas fórmulas que se pueden utilizar acá, ¿cierto? Para poder encontrar eh, la función de transferencia. La finalidad de todo modelo matemático siempre es encontrar el término de salida, que es EO, en la ecuación principal. Por lo tanto, tenemos que hallar la manera de transformar todos estos voltajes en el voltaje de salida. ¿Bien? Una forma sería plantear las ecuaciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos que el voltaje de entrada va a ser el voltaje en la bobina, que me dice que es L por la derivada de la corriente, más el voltaje de la resistencia, que por ley de Ohm es I por R, la corriente por la resistencia, más el voltaje en el condensador. Yo podría escribir directamente esta ecuación del voltaje en el condensador, pero lo que conviene para ahorrarse un paso es ocupar esta afirmación de acá, que dice que el voltaje en el condensador es EO, E sub O, que es el voltaje de salida. Ahora, acá tenemos un problema. Tenemos voltaje de entrada y un voltaje de salida, pero tenemos dos términos que están con corrientes. Corriente es una función. Por lo tanto, esta corriente tiene que pasar a transformarse en voltaje. Recuerden que la idea de las funciones de transferencia, como habíamos visto, es que todos los términos de la ecuación obtengan el término del voltaje de salida. Por lo tanto, y de esa manera yo lo puedo plantear como una ecuación diferencial. Por lo tanto, tengo que hallar la manera de relacionar la corriente con el voltaje de salida de O. ¿Cómo se hace? Bueno, es bastante sencillo en este caso, ya que de esa afirmación yo sé que el voltaje en el condensador es eso, por lo tanto puedo decir que EO va a ser 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. La gracia acá es que la corriente, al ser un circuito serie, es la misma para todos los elementos. Por lo tanto, esta corriente es la misma que esta corriente acá y esta corriente de acá. De esa manera, con la ecuación que está acá arriba, yo puedo decir al mismo tiempo que la corriente va a ser entonces C por la derivada del voltaje de salida. Si se fijan con esto, luego encontrar un término que me permite transformar la corriente en función del voltaje de salida. Y por lo tanto, ese cambio lo voy a hacer acá. Nos quedaría que el voltaje de entrada va a ser a L por la derivada de la corriente. Esto quiere decir que va a ser la derivada de C por la derivada del voltaje de salida. Más la corriente, que es C por la derivada del voltaje de salida, por R, más el término del voltaje de salida. De esa manera, si yo ordeno un poco, dejamos los términos con corriente, la constante C puede salir de las derivadas, la derivada de la derivada me da origen a la segunda derivada del voltaje de salida, más R por C, por la derivada del voltaje de salida, más el voltaje de salida. Bien. Ahora,
a mover un poquito la grabación. Ahora, ¿se fijan? Bueno, la notación común que hemos visto nosotros es escribirlo de esta manera. LC por la segunda derivada más RC por la primera derivada más el primer término sin derivar. Esa es como la notación también común que uno trabaja. Por lo tanto, ahora, para encontrar la función de transferencia, basta aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación y nos va a quedar I de S igual a L por C por, bueno, la transformada de la segunda derivada, considerando condiciones iniciales 0, va a ser bastante sencilla, va a ser S cuadrado por E sub O de S más R por C por la transformada de la primera derivada, que sería S elevado a 1, ¿cierto? Por E sub O de S más, y esta función como está sola, basta escribirla como E sub O de S. De esa manera, ¿cierto? Tengo ya toda mi ecuación diferencial transformada en una ecuación algebraica en Laplace. Por lo tanto, ahora el paso siguiente, ¿cierto? Es factorizar los factores comunes. En este caso, la entrada está sola, y en este lado de la salida, ¿cierto? Tenemos que factorizar por E sub O de S. Nos queda como factor de LCS cuadrado más RCS más 1. Al factorizar, ¿cierto? Por E sub O de S. Por lo tanto, acá ya puedo hacer, ¿cierto? El juego de despejar la ecuación. Y lo más conveniente, ¿cierto? Es pasar el E sub I, que es este de acá, pasarlo dividiendo, ¿cierto? Y este factor de acá completo también va a pasar dividiendo. Lo voy a hacer paso a paso para que quede los registros. Acá queda el E sub I. Recuerden que después de toda, cuando uno pasa un término dividiendo, multiplicando, siempre se debe compensar con un 1, porque la operación real en realidad acá es multiplicar por 1 sobre E sub I de S, para que acá se simplifique y acá quede dividido. Y acá, ¿cierto? Agregamos lo que nos modifica. Bueno, finalmente basta ya con pasar dividiendo este término al otro lado, con la misma operación de acá, ¿cierto? Y nos va a quedar 1 sobre LCS cuadrado más RCS más 1 igual a E sub O de S sobre E sub I de S. Recordar siempre dejar la salida sobre la entrada, ese es el proceso. Lo más común, ¿cierto?, es anotar este resultado de esta manera, ordenarlo un poquito, dejar, ¿cierto?, la función de transferencia a este lado, salida sobre entrada igual a, y este sería, ¿cierto?, nuestro denominado que de ahí sí. LCS cuadrado más RCS más 1. Bien. Este sería, ¿cierto?, el resultado para obtener la función de transferencia de este circuito serie, ¿cierto?, RLC. Acá tenemos dos cosas. Recordar que este resultado de acá, que se obtuvo aquí, es el modelo matemático. Para acá, como modelo matemático. Eso sería todo. En el siguiente video voy a resolver uno muy similar, pero que se le denomina una malla mixta, una serie paralela.